Estamos con el doctor Juan Fidel Zorrilla Alcalá, doctor en sociología por la UNAM e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta entrevista queremos contextualizar su visión sobre la educación media superior, su visión en torno al trabajo de campo, las intervenciones, el tratamiento histórico que le ha dado a cada uno de los libros que publica y también sobre el impacto de su trabajo en esta trayectoria de ya más de 40 años en el mundo real, en la política, en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad para compartir mi experiencia en investigación eh, sociológica, educativa y sobre la educación posbásica. Quisiera que empezáramos con el tema del trabajo de campo, de sus intervenciones. ¿Qué me puede decir al respecto? Quizás el punto de partida deba ser la experiencia personal docente. El primer trabajo que tuve profesional fue complementar diferentes trabajos que llevé a cabo al inicio de mi trayectoria profesional, después de haber terminado mis estudios de licenciatura y los primeros cursos de posgrado que había tomado, siempre complementé lo que hacía con la docencia. Y en la docencia, di clases en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Antropología Social, que fue mi primera experiencia docente aquí en México, y posteriormente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En ambas experiencias me llamó mucho la atención eh, que los estudiantes tuviesen muy poca familiaridad con la cultura académica escrita, tanto en lo que concierne a la lectura como a la toma de notas, como a la escritura, para dar cuenta de la lectura y poder hacer algo inteligente con la misma, que sintetizaría de una buena manera una gran proporción de lo que es el trabajo académico. Eh, los estudiantes mostraban esta falta de familiaridad de muchas maneras, desde la manera de expresarse, desde el vocabulario que empleaban, desde las formas de expresión coloquial que utilizaban, hasta los propios trabajos que entregaban, ¿no? Y solamente una pequeña proporción, pues, de entre el 5 y el 10% del total, o sea, era un grupo de 25, habría 2 o 3 alumnos que tenían trabajos eh, medianamente sustentables como trabajos de educación superior, y los demás pues en realidad eran como eh, notas sueltas, mucho desorden sintáctico, falta de congruencia, empezaban en un tiempo, seguían con otro, empezaban en primera persona, seguían al impersonal, no, muchos, muchas limitaciones que denotaban una lejanía de la cultura escrita, de la lectura y de la escritura. Y una tendencia muy fuerte, paralela a ella, de esperar que el maestro fuera el que
ofreciese los conocimientos que ellos debieran de adquirir y que esos conocimientos eran sobre todo de índole de contar con información de diverso tipo sobre la disciplina o disciplinas que estaban estudiando. Entonces, eso quizás me llamó mucho la atención porque yo había pasado fuera de México los anteriores 6, 7 años estudiando fuera del país y entonces el contraste no podría ser, no podía ser mayor entre las prácticas que yo había experimentado en Inglaterra y Francia, sobre todo el periodo anterior a mi regreso a México. Y entonces sí me preocupó mucho esto y me llamó mucho la atención y estuve muy involucrado en tratar de pues contar con una respuesta como docente y a la vez se fue configurando como un problema en sí mismo, no como un rasgo del sistema educativo, sino como un problema digno de ser entendido, comprendido, analizado, descrito ya por las ciencias sociales. Entonces, eso crea una convergencia que pues resultó para mí novedosa porque si bien a mí me interesaba la educación, pues me interesaba como tipo de trabajo académico, pero no necesariamente como un tipo de tema para ser estudiado. Entonces, trabajaba siendo maestro, pero yo llegué a trabajar en antropología social, que había estudiado licenciatura en antropología social y economía, y entonces por eso mi inserción fue en antropología social y la Ibero formaba parte en ese entonces, estamos hablando de los 70, de una red de instituciones donde se había expandido y se había establecido la antropología social como disciplina y había una figura mm, intelectual, antropológica, que le daba congruencia a eso. Y se crea la UAM, entonces se crea en Iztapalapa un departamento de antropología social, se crea una institución que es el CIESAS, estaba la Ibero, y estaba, bueno, detrás de todo eso más, con mucho más tradición y antigüedad la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en todo aquel ámbito, lo educativo no era un tema de investigación antropológica, ¿ya? Sino que los temas eran sobre todo los temas étnicos, los temas de campesinos, primordialmente, ¿ya? A mí me interesaba más porque había hecho un trabajo yo de campo y tuve una experiencia laboral en San Luis Potosí en una cooperativa textil que fabricaba productos con la fibra del enequén. Y yo tenía conexión porque yo soy de Ciudad Victoria y Ciudad Victoria era una zona productora de fibra de enequén. Y me interesaba más la antropología social y de hecho un primer trabajo de campo y un primer trabajo que me publicaron y en el Colegio de México fue sobre esa fábrica que yo estudié. Y estudié un tema típicamente antropológico de la antropología británica
clásica, que son las relaciones jocosas en esa fábrica. Ya, entonces, en realidad, mi interés como científico social estuvo primero ubicado en ese ámbito, y no en la educación como tema central de mi trabajo de investigador. Aunque sí, como muchos académicos, pues en cualquier rama no solamente de las ciencias sociales, sino de las ciencias, se combina el estar trabajando en una disciplina, en investigación, con la docencia, ¿no? Pero la docencia me fue atrayendo cada vez más porque sí me llamaba mucho la atención esta generalidad del problema, de la manera como los estudiantes se formaban y llegaban a los estudios superiores con esos perfiles de desarrollo de capacidades, de habilidades y de actitudes que contrastaba tanto con el perfil con el que yo estaba más familiarizado. Eh, en 1978 finalmente entré al CCH, a la Secretaría de Planeación, adicionalmente a las clases que ya daba yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la licenciatura común de las carreras que ahí se ofrece, y daba teoría sociológica, los clásicos de Durkheim y Weber, y ahí también me encontraba yo con el mismo fenómeno de eh, perfil muy definido de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes, y muy parecidos en todos los ámbitos en donde yo estaba dando clase. Pero en el CCH tuve oportunidad de poder empezar a investigar sobre lo educativo. Entonces, ahí ya hay una convergencia entre la actividad docente y el estudio de lo educativo ya en un plano profesional. Entonces, ese fue la antesala, digamos, de un trabajo de campo que hice en el CCH Sur, y que me propuse entonces verlo desde una perspectiva de las estrategias que los estudiantes desarrollan para sobrevivir y para permanecer en el estudio y finalmente recibirse. Porque ese era el otro dato muy llamativo, que era el hecho de que eh, el sistema mexicano aparecía como es, muy selectivo, y a la vez los que permanecían no parecían tener un perfil de habilidades, de capacidades, mm, que fuera notablemente diferente de aquellos otros que no sobrevivían. Entonces sí era muy llamativo eso, y por eso es un primer trabajo que se llama Una hipótesis sobre la calidad de la educación, porque ahí se plantea esa pregunta sobre eh, el carácter selectivo de la educación y el carácter del perfil de capacidades que adquieren los alumnos. Para mí no tenía mucho, es como paradójico que fuera tan selectivo el sistema y que los estudiantes, a pesar del carácter selectivo, ese proceso no garantizaba que tuvieran un dominio amplio y pleno de esas capacidades, y seguían teniendo muchas limitaciones. Entonces, el funcionamiento del sistema planteaba pues muchas preguntas. Entonces, sí, eso ya me ubicó en el ámbito de lo educativo,
ya más que como docente, como investigador de los procesos sociales que llevan a que el resultado del funcionamiento del sistema eh, se caracterice por esas formas de, pues de contar los profesionistas con ciertas capacidades y no contar con otras, ya que a final de cuentas es uno de los grandes temas. Pero el trabajo de campo que hice yo en el CCH también proporcionó la oportunidad de ver qué salidas podría haber a esa situación de inercia de esas formaciones con esas limitaciones. Yo para entonces también ya había tenido experiencia de docencia en el Instituto Politécnico Nacional con ingenieros, y entonces es un perfil muy distinto al perfil de ciencias sociales, aunque había trabajado en la Ibero y en la UNAM. Y de alguna manera cuando estuve en el Politécnico yo tenía 3 grupos en ciencias básicas para ingenieros, en una materia obligatoria que ellos tenían que acreditar en un semestre donde veían ciencias sociales. Y ahí es donde yo entré y yo me propuse ver de qué manera era posible asegurar que los estudiantes leyeran, ¿ya? Y escribieran al respecto. Entonces, con esa experiencia del Politécnico, que fue anterior al trabajo de campo que hice un poco antes, el trabajo de campo del CCH, eh, buscaba yo, al tener 3 grupos, eh, la oportunidad de probar qué tan posible era asegurar que los grupos de alumnos respondieran y escribieran. ¿Ya? Eh, y sí vi que sí era posible hacerlo, sí era posible lograrlo, a pesar de que el costo era muy fuerte como docente, porque para exigirles a los alumnos cierta disciplina, digamos, bueno, asequible, razonable también, eso lo tenía yo muy claro, no se trataba de exigir un desempeño que fuera muy poco asequible a las posibilidades de los alumnos, sino que realmente fuera accesible, que no fuera rígido, que tuvieran muchas oportunidades, la idea de que lo importante era cumplirlo, y que debería haber diferentes maneras de poderlo hacer, pero lo que no era negociable era que no escribieran ellos algo que habían preparado. Entonces me centré mucho en eso. Ellos supieran perfectamente bien eh, sobre qué iban a ser evaluados, que era dar cuenta de las lecturas que habían hecho, escribiendo un resumen de aquello que habían leído. Y que eso era. Y, y eso no se negociaba. Entonces, desde el principio del curso, ellos sabían qué era lo que tenían que hacer y habían tenido oportunidades de que pudieran probar qué evaluaciones y grados obtenían a lo largo del curso. Entonces ellos se daban cuenta de que era necesario exigir y tenían múltiples oportunidades de presentar aquellos resúmenes, pero los tenían que presentar como examen. O sea, llegaban y dejaban todos sus útiles abajo del pizarrón y nada más tenían instrumento para escribir. Yo les daba las hojas y en esas hojas tenían 1 hora y media para escribir 2 resúmenes de lo que ya sabían que tenían que presentar. Entonces era muy claro
que estaba lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, cómo calificaba yo. Entonces se lograba, pero eso requería que el profesor tuviese un comportamiento al 100% de cumplimiento, ya que no faltaras nunca, que no llegaras tarde, para que no te dijeran que uno no cumplía y exigía mucho. Entonces era exijo y cumplo. Ya era el eso. Entonces me quedaba claro que las condiciones para eso requerían de que hubiese un sistema que respaldara al profesor, cosa que en la actualidad pues cada profesor tiene que enfrentarse al grupo y asegurar que exista una aceptación de su modelo de docencia por parte de los alumnos, y que eso, el respaldo que tiene de la institución es limitado en ese sentido, y si exiges más de cierto umbral, te puedes enfrentar a una oposición en la cual a final de cuentas la dirección no te va a apoyar, y si eres interino no te van a recontratar, así tan fácil como eso. Entonces de lo que me di cuenta es que lo que estaba omiso era un sistema de organización de la vida académica y no tanto el programa, sino que, y los programas por su parte, habían desarrollado históricamente en la media superior un carácter entera, total y completamente propedéutico, porque en México históricamente la media superior ha estado condicionada y muy diseñada en gran medida desde la educación superior, pensando en cómo preparar a los estudiantes para cuando lleguen a la educación superior. En otros países la media superior es la culminación de la educación básica y en México es la antesala de la educación superior y es parte de la educación superior porque así lo tuvo a bien Justo Sierra cuando se crea la Universidad Nacional, la escuela más exitosa del país era la Escuela Nacional Preparatoria y entonces pensó que eso le podía dar una consolidación muy grande a la Universidad Nacional que se estaba creando y la incorpora como una de las escuelas que van a integrar la universidad. Entonces, con eso, no solamente es la antesala de los estudios superiores en términos curriculares, sino que en términos organizativos forma parte de la educación superior. Ese rasgo de que la media superior y los estudios superiores estuvieron integrados dentro de una misma institución, lo vuelve a repetir el gobierno federal al diversificar la educación posbásica en México con la creación del Instituto Politécnico Nacional, donde se modela la estructura formal de la educación del instituto con base en la UNAM, pero sobre la base de que la diferencia iba a ser no la manera de organizarlo, sino el hecho de que la institución estuviera encaminada a lo tecnológico, entendiendo por ello las carreras técnicas, las ingenierías, señalando que se iban a distinguir de las profesiones liberales que son las que caracterizaban a la educación universitaria integrada en bachillerato y las carreras de las escuelas profesionales que la conforman. Entonces, en México, por esas dos vías, se fortaleció que la educación media superior tuviera un carácter
propedéutico y un carácter, por lo tanto, selectivo, muy fuerte. Y eso, y el hecho de que la educación superior pudiera controlar y conformar los programas de la educación media superior, tomando en cuenta el interés de la institución por asegurar ciertos perfiles formativos. En todos los programas tendieron a ser muy incluyentes de las bases de cada una de las disciplinas que constituían cada una de las escuelas que integraban la institución, ¿no? Y esto pues es un fenómeno que se dio en México y se da en muchos lugares del mundo donde el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, sigue muy de cerca la organización de la formación de profesionales de cada una de las disciplinas. Entonces, eh, en, en esa perspectiva, te das cuenta que necesitas tú de una perspectiva teórica, metodológica, de investigación empírica, de utilización de conceptos que solo lo puede proporcionar una disciplina amplia, ¿no? Entonces, la antropología social es una disciplina que se desarrolla sobre todo con base en un tipo de trabajos que inicialmente atendía un tipo de temas que eran los pueblos primitivos y luego las situaciones de campesinos, de situaciones rurales y que siempre había descansado para su uso de conceptos en la sociología. Entonces, al entrar a la sociología, pues ahí sí la educación tiene un lugar de primer nivel, porque es una de las grandes instituciones de las sociedades modernas, ¿ya? Junto con las instituciones económicas, las instituciones políticas, las instituciones relativas a las creencias, a las religiones, las instituciones relativas a la familia, ¿ya? Pues otro gran campo es lo educativo. El siguiente paso es que, bueno, ahí sí te encuentras con que había una producción de conocimientos de sociología de la educación muy amplios, ¿no? Y sobre todo ya estamos hablando que después de los años 60, como parte, digamos, del desarrollo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la educación tuvo un desarrollo extraordinario en el mundo, sobre todo la educación superior, ¿ya? Es el gran cambio en el mundo moderno, porque en los países desarrollados el logro de la universalización de la educación básica se había logrado entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Que no fue el caso de México, cuestión que es muy, muy importante, aunque en América Latina, por ejemplo, Uruguay, Argentina, sobre todo, esos dos países lograron una universalización de la educación básica parecida a la que se logró en los países desarrollados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. México, en cambio, no. Entonces se va viendo cómo el tema que parte con una pregunta muy
sencilla de a qué se debe que los estudiantes lean poco y escriban menos, de repente forma parte, no por un afán de complicarlo, sino de un contexto amplio que es el que te permitiría poder dar cuenta de las especificidades de organización del sistema educativo, de las especificidades de organización del sistema de educación media superior, relativas a la manera como se desarrolló la educación superior, la manera como la educación superior se desarrolló sobre todo en función de la Universidad Nacional y de la manera como la media superior se desarrolló en esa universidad nacional. En ese sentido, las aportaciones del trabajo de campo se ubican muy claramente como un recurso para hacer un tipo de trabajo, pero a nivel de ubicarte ya en este contexto de que tienes que ver el contexto nacional y dentro del contexto nacional el sistema educativo, entonces sí requieres de un apoyo conceptual distinto. Y adicionalmente, ese apoyo conceptual debe de tomar en cuenta las aportaciones de los estudios de la sociología de la educación que se han hecho internacionalmente, pero tomarlas con desprendimiento, sabiendo que esas contribuciones están implícita, cuando no explícitamente, conectadas con las experiencias nacionales al respecto. Claro que la ventaja que uno tiene, vamos a decirlo así, es una desventaja si se ve desde la perspectiva de las prácticas de la disciplina de la sociología de la educación, porque uno está llegando a la sociología de la educación desde la antropología social y desde problemas eh, prácticos muy específicos, reforzado el problema práctico de origen personal, la inquietud de dar cuenta de aquella experiencia a la que uno se enfrenta como profesor, con el hecho de que yo trabajaba en el CCH, en un departamento de planeación que atendía cuestiones de cursos para profesores, investigaciones sobre los perfiles de los docentes, de los alumnos. Entonces ahí había una convergencia entre el interés por responder a ciertas cuestiones y el tipo de trabajo profesional que yo hacía en el CCH. Entonces sí, eso le da un perfil al tipo de trabajo por donde uno va desarrollándose muy específico. Muy bien, entonces yo creo que eso ya da una idea de que uno se ubica como en las ciencias sociales, en sociología de la educación, pero tiene uno una ubicación distinta, ¿ya? Y va uno a hablar de lo educativo de otra manera, ¿ya? Y eso pues es un ámbito muy importante, es un ámbito muy retador, muy atractivo, pero tiene una inserción complicada respecto a las prácticas prevalecientes en la investigación. Entonces, uno sabe que eso te pone un poco como outsider, de una forma que lo tiene uno que aceptar, sí, mayor, porque por otro lado estás en temas que tienen una relevancia social enorme y pertinencia personal igualmente grande. Entonces, es un costo que uno asume, que no va uno a tener posiciones de liderazgo académico en ese campo profesional, sin dejar de saber porque uno está dedicado con un sesgo distinto a los temas, ¿no? Y ese sesgo comprende entonces dar un mayor contexto histórico y dar un contexto sociológico específico a
esos problemas que son los que interesan de calidad de la educación, tomando en cuenta estos resultados efectivos que tienen los estudiantes.